Bueno, vamos a continuar con la explicación en relación al contenido de la asignatura. Una vez que estamos acá en la parte de introducción, que dijimos que era un capítulo totalmente teórico, ¿no? De conceptos, ejemplos, etcétera. Y vamos a saber el significado, por ejemplo, de muestra, ¿no? ¿Qué es una muestra, tipos de muestra, etcétera? Ya luego estos otros capítulos ya no son teóricos, más bien estos capítulos son ya de la realización de ejercicios, razón por la cual se les solicita que puedan contar con su herramienta, que en este caso es la calculadora, ¿no? Tener una calculadora a la mano para poder trabajar en relación a los ejercicios que se van a dar, poder hacer los cálculos y obviamente esperando la participación de ustedes, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo, que es la distribución de frecuencias, lo que se hace es tener obviamente un grupo de datos, un conjunto de datos de cualquier característica. Tenemos un grupo de datos, podemos tomar cualquier característica, les decía, no sé, peso, estatura, la edad, sus ingresos, es decir, sus salarios o los gastos que realizan. Podemos tomar cualquier característica y tener, con el objetivo de tener un grupo de datos. Una vez que tenemos ese grupo de datos, ya hacemos una distribución de frecuencias con esos datos, es decir, que para tener esta distribución de frecuencias, lo que debo hacer es una tabla, lo que se llama tabla de frecuencias, ¿no? Tenemos la tabla de frecuencias, ahí vamos a aprender a hacer esta tabla, que tiene diferentes columnas, donde sí o sí necesitan su calculadora para hacer rápidamente, ¿no? Las operaciones. O sea, no son operaciones complicadas, ¿no? Son operaciones de división, por ejemplo, de sumas y de restas. Pero a veces, si nosotros decimos, no, sin calculadora voy a poder trabajar, se puede trabajar, ¿no? Pero el problema es a veces el tiempo, ¿no? A veces uno se toma mucho tiempo en hacer el ejercicio. Entonces, esa es la desventaja, digamos, ¿no? De trabajar sin calculadora. O alguna confusión también que pueda haber. Pero si ya ustedes cuentan con su calculadora, entonces no es complicado, digamos, trabajar en ese sentido y hacer las operaciones correspondientes para trabajar. Ahora, si bien aquí en esta distribución de frecuencias hacemos la tabla de frecuencias que se llama, como les había indicado, donde vas a tener diferentes columnas y vamos a ir haciendo los cálculos para posteriormente ir interpretando, ¿no? Lo importante de la estadística, sí o sí, es la interpretación de los datos. Si bien los cálculos lo podemos hacer eh, con la calculadora o con la computadora, que va a ser mucho más rápido, ¿no? Se puede hacer todo esto, pero lo importante es saber interpretar, ¿no? ¿Qué significa, digamos, los datos que vayan a tener?
Bueno, si no sabemos qué significan los datos, no sirve de nada que hayamos hecho los cálculos, ¿se dan cuenta? Si yo no sé qué significa lo que estoy calculando, no tiene sentido. Entonces, cuando uno hace los cálculos respectivos, sí o sí tiene que saber interpretar, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner nosotros énfasis en esa parte. Entonces, estoy haciendo acá mi tabla de frecuencias, voy calculando los datos de cada columna y vamos a ir interpretando. Aparte de hacer una tabla de frecuencias acá, también se hacen gráficos. Vamos a hacer nosotros los gráficos los más básicos, ¿no? Los más, ¿qué les digo? Necesarios, obligatorios, que van en un informe estadístico. Ustedes tienen que saber qué tipo de gráficos tienen que hacer cuando se les pida o en algún momento, en algún lugar, en alguna asignatura, en algún trabajo, alguna institución les digan hagan un informe estadístico, ¿no? Entonces ahí se hace la tabla de frecuencias y los gráficos correspondientes a esos datos. Eso también vamos a hacer en este capítulo. Una vez que tengamos entonces ya la tabla de frecuencia y los gráficos, ya vamos a poder ver con mayor claridad o entender mejor en relación al ejercicio o a los datos que tenemos, ¿no? Para posteriormente pasar al siguiente capítulo, que se refiere a las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Estas medidas, llamadas también estadígrafos, en algún momento, en algún libro, en alguna página de internet, ustedes van a ver en lugar de medidas, algunos autores le llaman estadígrafos, ¿no? Estadígrafos de tendencia central, también puede decir de esa manera. Entonces, acá ya vemos fórmulas, vamos a usar fórmulas para hallar un dato mediante la fórmula. Vamos a hallar un dato, el cual va a representar el conjunto que tenemos de datos, ¿no? En este caso, en las medidas de tendencia central, vamos a hallar un dato alrededor del cual están los otros datos, ¿no? Por eso dice medidas de tendencia central, ¿no? Entonces vamos a pretender hallar el dato que está en el centro del grupo de datos. Y los otros datos se dice que giran alrededor de ese dato. Ahora no sé si esta asignatura es nueva para ustedes o tal vez alguno de ustedes ya lo he visto anteriormente, ¿no? Si ya lo ha visto, acá se estará ubicando que lo que vamos a calcular en estas medidas de tendencia central está, por ejemplo, el promedio. El promedio que ustedes en algún momento también quizás han calculado por alguna razón. El promedio o también se llama media, ¿no? Principalmente uno suele calcular el promedio de las notas que uno tiene, ¿no? Suele calcular el promedio semestral, o sea, el promedio que obtuvieron en el semestre. Por alguna vez ese tipo de cálculos, ¿no? Ahora, si ustedes nunca han calculado el promedio o la media, bueno, igual vamos a aprender acá a hacerlo. No hay ningún problema, porque esto del promedio es parte
de lo que es la estadística 1. Ahora, no solamente aquí vamos a ver esa medida, que si bien es la más importante, la más utilizada, pero sin embargo existen otras más, ¿no? Existen otras medidas que son utilizadas en realidad en diferentes situaciones. Aparte del promedio o la media, vamos a ver, por ejemplo, a la mediana, ¿no? Que es otra medida importante. La mediana, vamos a usar la moda. Y así hay varias medidas acá que nos van a dar el dato central. Pero aparte de ella, también vamos a ver, por ejemplo, los cuartiles, deciles, percentiles. Entonces, una serie de medidas y eso implica una serie de fórmulas. Por lo que ustedes tienen que tener su formulario o tienen que preparar su formulario para tenerlo a la mano y trabajar, ¿no? Y hacer los ejercicios correspondientes. ¿No? Por lo tanto, esto no es complicado, ya que van a tener las fórmulas, ¿no? Y van a tener formulario, obviamente. Entonces, no se pretende, no se quiere que ustedes aprendan de memoria, digamos, las fórmulas, porque si cometen un error en cuanto al signo, por ejemplo, ya todo el ejercicio está mal, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, no se pretende que ustedes memoricen la fórmula, sino más bien tengan un formulario a la mano, cosa que se pide calcular algo y ustedes con su formulario puedan trabajar. Pasamos al capítulo 4. Se refiere a las medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad. También se llaman estadígrafos acá, en lugar de medidas, también le llaman estadígrafos de variabilidad. O incluso otros autores, acá le llaman, en lugar de variabilidad, también suelen llamar dispersión. Entonces suelen decir medidas de dispersión o estadígrafos de dispersión. ¿Qué es lo que se ve acá, por ejemplo? Medidas de variabilidad o dispersión. Lo que pretendemos ver acá es cómo se dispersan los datos o cómo se alejan los datos o cuán variables son los datos en relación a la media, ¿no? En relación al dato de la media. Eso es lo que pretendemos calcular, ¿no? Si los datos están muy alejados de la media, no se olviden que la media está en el centro de los datos, ¿no? Entonces, los datos varían mucho de la media, o sea, están muy alejados de la media, están muy dispersos o están muy cerca de la media. Eso es lo que nos dice las medidas de variabilidad, ¿no? O sea, cómo varían los datos. De acuerdo a esta variabilidad, también podemos nosotros saber si los datos son homogéneos o si los datos son muy heterogéneos.
¿no? O sea, vamos a decir relativamente homogéneos, relativamente heterogéneos. Por lo tanto, en este capítulo, ¿no? Usamos esas fórmulas de variabilidad, de dispersión. Vamos a calcular, por ejemplo, acá, lo que es la desviación media. Lo más conocido, la desviación estándar. Desviación estándar, que también sí o sí tiene que ir en un informe estadístico, ¿no? Tiene que haber esa parte de la desviación estándar, sí o sí, ¿no? No puede faltar esto de la desviación estándar. Aparte de ello, en este capítulo, aparte de ver varianza, desviación estándar, vamos a ver otras medidas relacionadas con la simetría. Es decir, de acuerdo al resultado que vayamos a tener aplicando una fórmula, nos dirá si los datos forman una curva simétrica o una curva asimétrica, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo nosotros de acuerdo a las fórmulas, de acuerdo a la fórmula que vayamos a tener y de acuerdo al enunciado en relación a qué cosa nos están pidiendo, qué tipo de cálculo nos están pidiendo. Entonces, hasta acá, hasta este capítulo, hasta el capítulo 4, lo que hacemos es trabajar con un grupo de datos, ¿no? Tomamos un grupo de datos y vamos trabajando con esos datos, ¿no? Todo esto, hasta el capítulo 4, se llama análisis estadístico. Entonces, vamos a hacer un análisis estadístico de un grupo de datos. Posteriormente, acá, por ejemplo, ya en el capítulo 5, tenemos lo que es la regresión lineal. Esto se refiere a que vamos a tomar acá ya, para este capítulo, dos grupos de datos. Hasta acá, hasta medidas de variabilidad, solo trabajamos con un grupo de datos. Por decir, tomamos el peso de un grupo de estudiantes. Entonces, con esos datos de ese grupo de estudiantes en relación a su peso, puedo hacer tablas, gráficos, puedo usar diferentes medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, ¿no? Puedo hacer todo eso. Pero ya en este capítulo voy a trabajar con dos grupos de datos. Se hace esto para saber si existe alguna relación entre esas dos características. Es decir, un individuo va a dar dos datos, ya no un solo dato. Un determinado individuo va a dar dos datos. Y en relación a ello, vamos a ver con la regresión lineal, se va a ver si existe alguna relación entre esas dos características.
existe o no existe alguna relación. Y si existe la relación, tenemos que decir cómo es esa relación. Acá, cómo es esa relación, es alta o baja, regular y demás. Todo eso en este capítulo lo vamos a hacer con fórmulas también. Todo está basado en fórmulas. Vamos a tener fórmulas en relación a ese capítulo. También igual se sugiere que ustedes tengan siempre o preparen su formulario, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, uno va trabajando y sacando los resultados. Y obviamente, a cada resultado que uno encuentra, tiene que hacer la interpretación correspondiente. También necesitamos la ayuda de nuestra calculadora. Posteriormente, ya como un último capítulo, vemos esta cuestión de las probabilidades. Pensando que esto de probabilidades ya es una parte de estadística 2, ¿no? Entonces, necesitamos también acá entender en relación a las probabilidades, tenemos que entender bien nuestro enunciado, si quieren, porque dependiendo de qué nos pregunten, qué pregunta nos hagan o qué cosa nos están solicitando, ¿no? Tenemos que ver con qué fórmula vamos a solucionar ese ejercicio. Eso implica, adelantando un poco, implica que en probabilidades, acá, también tenemos varias fórmulas para poder trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer necesariamente, tenemos que, como quien dice, concentrarnos para poder resolver el ejercicio. A veces en probabilidades hay ejercicios que pueden darnos a tener alguna confusión por ahí, ¿no? Pero sin embargo, hay algunos, ¿qué les digo? Algunas palabras, algunos términos que si ustedes leen con atención el ejercicio, les va a guiar a que usen una determinada fórmula, ¿no? Y de esa manera no van a estar tan perdidos. Ahora, hay estudiantes que sí, digamos, les gusta esta parte de probabilidades, ¿no? Les agrada. Y también hay estudiantes que se complican un poco con esto, ¿no? Pero igual, como les digo, todo es cuestión, digamos, de ubicarse, de tratar de entender lo que nos están pidiendo, de acuerdo a algunos términos que nos van a dar en el enunciado, nos vamos a poder ubicar, orientar a cierta fórmula que tenemos que usar.
Entonces, de esa manera, vamos a ver lo que son estos capítulos en la asignatura durante el transcurso del semestre. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Bueno, de todas maneras, alguna duda que tengan sobre esta parte, lo pueden hacer también en la siguiente clase, ¿no? No quiero todavía hablar de la evaluación, o sea, cómo se les va a evaluar, porque como indicaba en un principio, ustedes por el momento solamente eran cuatro, si no me equivoco, o 3 estudiantes que estaban asignados en la materia, ¿no? Entonces, yo espero que haya más gente y quizás ya para la siguiente clase van a haber más estudiantes y de esa manera ya se van a poder enterar de cómo se va a hacer la evaluación correspondiente, ¿no es cierto? Porque si comienzo a hablar ahora, si comienzo a dar y luego ya comienzo con el contenido, ahora digamos, eh, van a haber estudiantes que no están, no van a estar al tanto de esto, aunque la clase va a estar grabada, obviamente, pero siempre hay estudiantes que están un poco, no están bien orientados y luego vienen las quejas correspondientes, ¿no? Entonces, prefiero yo hablar la siguiente clase de la evaluación correspondiente y ahí escuchar algunas consultas, algunas dudas que tengan ustedes, ¿no? Entonces, jóvenes, por esta clase, por ser la primera clase y por no tener muchos, o sea, por no estar todavía asignados los otros estudiantes, vamos a quedar acá, ¿ya? Y nos vamos a conectar la siguiente clase, que es el viernes. No sabemos todavía si va a ser por Zoom o ya va a ser por Teams. Si la clase va a ser por Zoom, les voy a mandar los 2 enlaces por el grupo de WhatsApp. Pero si va a ser por Teams, entonces el enlace ya va a estar en la plataforma. De todas maneras, les voy a indicar eso también en el grupo de WhatsApp, ¿no? Les voy a indicar que ya estamos en Teams o ya ustedes se van a dar cuenta cuando mande los enlaces por Zoom. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Nos estaríamos conectando a la siguiente clase. Que les vaya bien, gracias. Hasta luego, Inge. Que te vaya bien, hasta luego.